En lo profundo de las selvas verdes y húmedas de Mesoamérica, mucho antes de que los europeos pusieran un pie en el continente, nació un pueblo que aprendió a mirar el cielo con ojos de sabiduría y a moldear la tierra con manos de piedra, los mayas. Sus raíces se remontan a más de 3000 años atrás, cuando los primeros grupos empezaron a asentarse en las tierras bajas del actual sur de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Eran agricultores que cultivaban maíz, frijoles, calabaza y cacao, alimentos que no solo llenaban el estómago, sino que también eran sagrados. El maíz, en especial, fue tan importante que los mayas creían que los dioses habían formado al hombre con su masa. De ese mito nacería toda su cosmovisión: los humanos existían porque el maíz existía, y si el maíz moría, ellos también. Al principio, las aldeas eran pequeñas, pero poco a poco se transformaron en ciudades. Los mayas no formaron un solo imperio centralizado, sino una red de ciudades-estado independientes que florecieron y compitieron entre sí. Cada ciudad tenía un rey, llamado Ahab, que no solo gobernaba, sino que también era visto como intermediario entre los dioses y los hombres. Con el paso de los siglos, entraron en lo que hoy llamamos su Edad de Oro, el periodo clásico, 250-900 después de Cristo. En ese tiempo, las ciudades mayas se levantaron majestuosas entre la selva: Tikal, Calakmul, Palenque, Copán, Uxmal y muchas otras. Pirámides escalonadas, templos altos que tocaban el cielo y palacios adornados con inscripciones y esculturas fueron construidos con una precisión sorprendente. Los mayas eran grandes astrónomos. Observaban el sol, la luna y los planetas con tanta dedicación que lograron calcular los ciclos celestes con exactitud increíble. Crearon un calendario más preciso que el europeo medieval y podían predecir eclipses. Creían que los movimientos del cielo eran mensajes divinos que guiaban la vida humana y que todo estaba conectado: las estrellas, el tiempo, la guerra y el destino de los hombres. En las ciudades, la vida era compleja y organizada. Había reyes y nobles, sacerdotes que interpretaban los designios de los dioses, guerreros, artesanos, agricultores y esclavos. El comercio unía las ciudades: desde las costas llegaban caracoles y sal, de las tierras altas, jade, obsidiana y plumas de quetzal. El cacao, además de alimento, se usaba como moneda. El arte maya floreció: murales coloridos, esculturas de piedra y estelas, grandes monumentos de piedra tallados con inscripciones, narraban la historia de los reyes, sus conquistas y sus ritos. Lo más sorprendente fue su escritura jeroglífica, una de las pocas escrituras verdaderas del continente americano. Con ella, registraron batallas, genealogías y ceremonias religiosas en códices de corteza de árbol y en piedras talladas. La religión ocupaba el centro de la vida. Los mayas creían en una multitud de dioses: de la lluvia, del sol, del maíz, de la muerte. El dios Kukulcán, la serpiente emplumada, representaba la unión entre el cielo y la tierra. Los rituales eran intensos: ofrecían flores, jade, cacao, sangre y, en ocasiones, sacrificios humanos, pues pensaban que la sangre alimentaba a los dioses y mantenía el equilibrio del mundo. Pero la grandeza de los mayas no estuvo exenta de sombras. Las ciudades-estado vivían en constante guerra. No se trataba solo de conquistar territorios, sino también de capturar prisioneros para sacrificarlos en ceremonias que mostraban el poder del rey. Las alianzas y las traiciones eran parte de la política cotidiana. Hacia el siglo IX, algo comenzó a quebrarse. Muchas de las grandes ciudades del sur, como Tikal y Copán, fueron abandonadas misteriosamente. La selva avanzó, cubrió templos y plazas, y el esplendor de la era clásica se desvaneció. Las causas aún se debaten: algunos creen que fueron sequías prolongadas que destruyeron la agricultura, otros, que la sobrepoblación agotó los recursos, y también que las guerras internas y la inestabilidad política llevaron a un colapso en cadena. No hubo un final repentino, sino un lento deterioro. Sin embargo, los mayas no desaparecieron. En el norte de la península de Yucatán, ciudades como Chichén Itzá, Uxmal y Mayapán se levantaron con fuerza.
Chichén Itzá, en particular, se convirtió en un centro político y religioso de gran poder. Allí construyeron la famosa pirámide de Kukulcán, cuya arquitectura estaba alineada con el solsticio. Durante los equinoccios, la luz del sol crea la ilusión de una serpiente descendiendo por las escaleras de la pirámide. El contacto con otros pueblos, como los toltecas de Tula, influyó en la cultura del norte. Chichén Itzá combinó tradiciones mayas con elementos toltecas y se convirtió en un lugar de comercio, religión y poder militar. Cuando los españoles llegaron en el siglo XVI, encontraron un mosaico de pequeños reinos mayas, especialmente en Yucatán y Guatemala. Aunque ya no eran los mayas del periodo clásico, seguían siendo un pueblo orgulloso, fuerte y resistente. Los conquistadores tuvieron que luchar durante casi 2 siglos para someterlos, porque los mayas se refugiaban en la selva, atacaban en emboscadas y defendían sus tierras con determinación. Durante la conquista, los españoles destruyeron muchos templos y códices, quemando gran parte del conocimiento escrito. Solo sobrevivieron unos pocos códices que hoy son tesoros invaluables. Aún así, la cultura maya nunca se borró del todo. Hoy, millones de personas siguen siendo herederas de esa civilización. Hablan lenguas mayas, mantienen tradiciones agrícolas y artesanales, y siguen viendo en el maíz, la tierra y el cielo símbolos sagrados de su identidad. La historia de los mayas no es la de un pueblo desaparecido, sino la de una civilización que se transformó, que resistió y que sigue viva en cada palabra, en cada fiesta, en cada templo que la selva aún guarda. Una historia que comenzó hace miles de años y que, de alguna manera, todavía se escribe hoy.